Noches de Julio será nuestro tema principal y platicaremos con su director, Axel Muñoz. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de Uriel Valdés, que está de regreso en los controles y postproducción de este episodio, y también de Roberto Ortiz Escobar. ¿Cómo estás, Roberto? Pues tenía tiempo que no nos veíamos, pero con la alegría de que vamos a tener un director para que hable de su película. Muchísimas gracias, Robert. Pues Axel Muñoz, bienvenido a los micrófonos de Cinemanet. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí. Al contrario, nosotros encantados de que nos acompañes, de que podamos platicar de tu película, la cual, como ya sabes, ya vimos tanto Roberto como yo, pero quisiéramos, como siempre, tú también conoces Cinemanet y nos da mucho gusto que así sea, que siempre les pedimos a los directores que de manera breve, sin spoilers, nos platiquen un poquito cuál es la premisa de esto. Pues digamos que es la historia de Julio, que es un treintañero timidón, trabaja en una tintorería y que desde hace tiempo se ha estado sintiendo cómodo ahí y le gusta conocer a las personas a través de sus espacios y sus objetos, partiendo desde la ropa misma, digamos, con verlos ahí en la tintorería, seguirlos, meterse a sus casas y ahí entablar una no relación a partir del espacio y luego irse. A partir de la timidez, en realidad, es lo que motiva esta actitud de Julio, ¿no? La película arranca con una escena, me parece significativa, que es el planteamiento del tacto por parte del personaje principal, que es Julio, interpretado por José Meléndez, y que a través de ese tacto está percibiendo la tela de una persona a la cual va a visitar su espacio, sin estar ya presente. De alguna manera creo que tanto este personaje como otros dos personajes femeninos que aparecen en tu película, que serían los personajes de Mara y de Sofía, nos remiten, sobre todo en el caso de Mara y de Julio, a una soledad. Y cómo esta soledad podría tener vínculos con lo que conocemos como la cleptomanía, pero que en realidad yo creo que esto es como un pretexto narrativo para abordar temas centrales de tus personajes que tienen que ver, yo creo que con la soledad, con la búsqueda del amor o la idealización del amor, no lo sé. Sobre todo la idealización, porque una cosa que buscábamos era, que a mí me interesaba, era como una puesta en crisis. Julio tiene años actuando así, digámoslo, y ahora ya está sintiendo la necesidad de querer algo más, que posiblemente estar acompañado de alguien, pero eso causa mucho miedo y también pues le parece que es mejor quedarse así, y entonces muchas veces las personas tendemos a idealizar y quedarnos con esta fantasía en vez de confrontar y ver que las personas son de otra manera. O cuando se da la confrontación, hay una escena vital en la película en donde efectivamente vemos que este personaje tiene un acercamiento hacia una chica y que finalmente esto lleva a una situación no propiamente ideal del acercamiento amoroso, sino una especie de separación o de crisis. Sí, porque en realidad él le gusta irse a su tiempo y es muy taciturno, y entonces, así como es muy curioso y también pues, es tímido, y entonces quiere entender primero bien a las personas, conectar de alguna manera. A veces es momentáneamente, a veces le lleva más tiempo. En el caso que mencionas es con el personaje de Sofía, interpretado por Diana Murillo, que él al inicio de la película pues la sigue y no se mete a su casa, no logra descifrarla del todo, ¿no? Está como tratando de entender cómo vive ella su propia soledad, porque al final todos los demás personajes también están viviendo su soledad y cómo lidian con ello, ¿no? Sí, ahora parece que el motor de él, independientemente de todo lo que nos has comentado, la timidez, la búsqueda de contacto, pero es la curiosidad. Sí. Es una persona que está constantemente con sus sentidos abiertos,
todos ellos, ya decía Roberto este inicio, del tacto, ¿no? Que está él teniendo ahí, la mano va pasando por las distintas prendas de la tintorería, y antes aún, desde los créditos, estamos viendo texturas, corren las distintas texturas que se ven con extraordinario detalle durante esos momentos en los que corren los créditos, ¿no? Pero también está observando constantemente, acechando, y hay momentos en los que inclusive hasta se nota la alegría cuando descubre algo nuevo, ¿no? Sí. Es el caso de pues aparentemente compositor, que está en un balcón tocando una canción que parece de rock en español de los 60. Sí. No sé si era la intención, sí, pero así me sonó. Y hasta sonríe, ¿no? Y dice, esta es una oportunidad, ¿no? Esta es una oportunidad, y es el tipo tal vez se ve reflejado en él de cómo tal vez le gustaría vivir, el tipo de departamento que le gustaría tener, digamos, un departamento ideal de un hombre soltero convencional, digamos, sus instrumentos, sus discos. Él es muy curioso, como bien dices, y algo que trabajaba mucho con José era que él reaccionara ante cada espacio de una manera distinta. No en todos los espacios le iba a resultar igual. En unos iba a estar más curioso, en otros iba a estar más contento, en otros lugares más asépticos iba a estar como más contrariado, sin entender bien, sin sentirse muy cómodo, en el caso del depa de Sofía. Del depa de Sofía, ¿no? Y sí, eso era fundamental, y porque al final eso es una película de interiores, y se trata de cómo es un reflejo de las personas y lo que él está tratando de conectar. No siempre encuentra las respuestas, a veces encuentra las preguntas también, y así ha sido durante mucho tiempo en su vida, hasta que ahora ya quiere. Para lograr esto que estás mencionando, que diría yo un resultado actoral, a propósito de personajes muy especiales, diríamos, en términos de personajes apartados del mundo, personajes solitarios, personajes depresivos, personajes que a lo mejor andan en búsqueda de la identidad amorosa. Tienes un cuadro actoral que me llama la atención, y el reparto lo encabeza José Meléndez, que me parece que es un actor que se ha destacado sobre todo en los últimos tiempos en ciertas películas, y ahora está encabezando tu reparto, así como ciertas actrices que me parece que cobran relevancia. Sí, Florencia Ríos, la principal, que interpreta a Mara, que es un personaje muy similar en algunas cosas a Julio y en otras no. Está Joana Murillo, que interpreta a Sofía, Laura de Ita, que interpreta a Glenda, que es la jefa. Ernesto Álvarez es el músico. Son pocos personajes, por ahí Marta Claudia Moreno también. Ignacio Guadalupe en un papel pequeño. Ignacio Guadalupe como padre. Yo desde las películas de Juan Antonio lo recordaba, y siempre me pareció un gran actor. Carmen Beato como la madre, Paola Rioja como la maestra, y ya. ¿Cómo manejaste la cuestión de la dirección actoral? Digamos que lo que sucede un poco en la escuela de cine, lo que me generó a mí fue no haber podido trabajar bien con los actores por muchas razones, mismas dinámicas de cómo se generan las filmaciones dentro, o la preproducción de los cortos, y eso era algo que yo quería, lo peleé desde la preproducción de la película, que era tener el mayor tiempo posible de ensayar con los actores y probar muchas cosas y jugar y improvisar para después llegar y solo amarrar lo que ya había surgido desde antes, ¿no? Porque estar improvisando mucho en el set es muy caro. Entonces, como que tener ese momento previo era muy importante, y muchas cosas que salieron de los ensayos están ahí, no estaban necesariamente descritas así. Por ejemplo, hay momentos de una escena fantasiosa que tiene Julio, o el personaje de Julio con el personaje de Sofía, de Joana, que todo eso surgió en el ensayo, ¿no? Fue una propuesta de Joana y de José, y eso funciona muy bien, y eso nada más llega uno y lo incorpora, y eso fue muy, muy interesante y muy rico trabajar con todos ellos, que son grandes actores. Ahora, no he terminado de cruzar bien tu filmografía con la de José. Tú te has desempeñado principalmente en el área de sonido de las películas.
ahora estás incursionando en este largometraje como director, pero desde Los Hamsters es cuando nosotros empezamos a notar, tiene algunas películas previas, José, pero me parece que yo ubico que desde Los Hamsters lo tenemos bien ubicado con esta familia disfuncional, y después viene Almacenados, este enorme esfuerzo que hizo, que hasta nominaciones le trajo, Sueño en otro idioma, diferentes cortos, películas, y tú trabajaste también en Los Hamsters. No sé si desde ahí se forjó alguna conexión, algún vínculo, o simplemente dijiste en algún momento él podría ser, porque le quedan perfectos este tipo de personajes, ¿no? Ahí la verdad reconozco la ayuda de Gilberto González, el director de Hamsters, amigo querido mío. Yo hice el diseño sonoro de Los Hamsters, entonces digamos que conocía bien el trabajo de José pues ya a partir del corte final, y me gustó mucho. Y en un momento dado, yo ya en la preproducción, cuando estaba teniendo un momento de crisis buscando el actor, porque lo que tiene el personaje de Julio complicado era, pensando para el casting, tiene que ser alguien que te puede estar siguiendo durante cuadras y tú no te das cuenta. Entonces digamos que tiene esta peculiaridad de ser alguien gris de alguna manera. Un perfil especial. Un perfil especial. Por otro lado también tiene que tener ángel, porque es el protagónico, tampoco puede ser tan indiferente. Y eso era muy complicado. Y en algún momento dado Gil me dijo, el director de Los Hamsters, dijo, José es el que estás buscando. Tiene eso. Claro, Gil ya habiéndolo dirigido en Los Hamsters, pues tuvo todo un proceso de conocerlo más. Y en ese momento José estaba trabajando en Mente Revolver, ya estaba terminando el rodaje de Mente Revolver. Y lo contacté y skypeamos y hablamos 2 o 3 veces, y luego ya lo vi acá, en un casting con Florencia, que ya estaba casteada, y es el personaje de Mara. Que es el personaje de Mara, digamos la otra protagónica, y ahí surgió. Para mí fue muy claro que sobre todo que hay mucha química entre ellos dos. Yo no sé si esto está desde el guión o es ya, digamos, un trabajo tuyo como realizador, que me llama la atención, que es la cuestión de los tiempos y del ritmo. Es decir, es una narración sin prisas, es una narración calmada, diría yo. Es una narración que finalmente va acorde, diría, con lo que los personajes están demandando en ese momento específico existencial de sus vidas. Y en ese sentido me parece que sí nos lleva esto a un trabajo tuyo como director de un ritmo específico que finalmente está respaldando convenientemente a los actores de acuerdo a esa realidad específica dramática que están viviendo. Yo creo que surgió más en la preparación. El guión, que fue escrito por Claudia Garibaldi, sí tenía de alguna manera pues este tempo más digamos más tranquilo, más observacional en el buen sentido. Pero no lo dicta eso el guión, al final lo que lo dicta es la dirección. Yo más bien tuve varias reflexiones en las cuales a mí me preocupaba. Yo, en mi personalidad, digamos, no me gusta correr. Siempre digo, y como sonista igual, a veces me quieren dar llamados media hora antes, yo prefiero llegar 1 hora antes porque no me gusta correr. Entonces, digo, bueno, ¿qué necesito hacer para estar lo más tranquilo posible? Y lo que no quería era meterme en una trampa que había visto en otros rodajes, haciendo sonido, de llegar con unos planes muy ambiciosos día tras día y después medio acomodar todo, estar corriendo como gallinas descabezadas. Entonces, si ya sabía que quería justo estar como dándome esa oportunidad de replantear cosas sin tener mucha presión encima, entonces me puse a analizar como varias películas en las cuales me empecé a dar cuenta que se contaban de una manera muy sencilla. De alguna manera, como que a veces, no sé, en la escuela o en el trabajo, pues sí, te hacen sentir como que te tienes que llenar de planos o tienes que ser muy vistosos, y las películas que teníamos de referencia para estudiar para diferentes cosas, todas iban coincidiendo en el lenguaje de alguna manera muy sencillo, pero muy, muy, muy poderoso también. Y eso me empezó lo empecé a sentir muy afín, y lo empecé a
estudiar y abordar junto con Osvaldo Toledano, el fotógrafo, y así fue como lo fuimos desarrollando. Hay escenas que se contaban en un solo emplazamiento. Eso quería yo platicar contigo, es sobre ese trabajo de fotografía que me llama mucho la atención, porque no que parezca sencillo o que suene sencillo significa que lo haya sido. Exacto. Efectivamente vemos unos movimientos de cámara muy peculiares mientras los personajes están pues viviendo, conociendo, curioseando en estos espacios donde la cámara los está siguiendo constantemente, pero efectivamente de una manera tranquila, pero casi siempre en movimiento. Sí. Van girando alrededor de Sí. ellos, los van conociendo, y a la vez está este asunto de los colores que vemos, ¿no? Yo me quedo con los verdes, por ejemplo, que es lo que la impresión ahorita de memoria que me queda sobre tu película. Pero además visitando estos espacios donde cada lugar tenía incluso más personalidad que los propios habitantes Sí. de ellos, ¿no? O sea, tú podías saber más de la persona, no por haberla visto, inclusive interactuar un poco, que por el lugar donde estaba viviendo. Sí, era respetar la tesis del personaje en sí. Si él estaba convencido de que los espacios hablan más que de las personas que ellos, o verbalizarlo o ellos mismos, la propuesta tenía que ser así también. Entonces el mérito ahí, sobre todo también de Liz Medrano, la diseñadora de producción, de construir cada espacio de una manera muy peculiar que respondiera a cómo Julio tenía que sentirlo. No era uno de los problemas muchas veces en el cine, es que pues no se siente que estén trabajando esa propuesta para la vida interna de la película, sino para otra cosa que ni siquiera sabemos qué es. A veces para llenarle los ojos al espectador, pero no para la vida propia de la película y de los personajes. Entonces eso era por una parte del lado de arte, y el otro lado de foto. Una influencia fue mucho en los fotógrafos polacos, y en consecuencia pues Kieslowski, que esa influencia sí venía desde el guión directamente, ¿no? Algo que nos gustaba a Claudia y a mí era como Kieslowski nunca enjuiciaba moral ni éticamente a sus personajes, los mostraba como son. En algún momento dado en la preparación, meses antes de filmar, revisité Kieslowski y me di cuenta que claro, que ahí estaba una influencia muy importante, y en muchos aspectos, en lo visual, en lo de arte, y hasta en el perfil de los personajes. Sí. Estás hablando de espacios, y de espacios que corresponderían a situaciones vivenciales de los personajes específicas, pero esos espacios se corresponden con un ámbito externo que es la ciudad. Tus personajes, aunque pareciera que la ciudad no la vemos, entre comillas, porque casi todos los personajes se circunscriben o se desenvuelven en espacios cerrados, es decir, el departamento, la tintorería, la casa de los padres, etcétera, del personaje principal, pero finalmente estos personajes pertenecen a la gran ciudad. Y en ese sentido me parece interesante que estás abordando personajes que corresponden a una generación de jóvenes y que finalmente están enfrentando situación de crisis ante una realidad que no les es muy conveniente desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los proyectos y de la realización de los mismos, etc. Entonces, en ese sentido me parece que hay algo de esto que finalmente está detrás, aunque no necesariamente el director esté abordando el fenómeno de la gran ciudad, pero creo que estos personajes no se podrían explicar si no es ese contexto mayor. Sí, definitivamente, yo creo que estuvo siempre desde el guión, nunca de manera tan consciente, porque Claudia y yo venimos, ella es de Zacatecas, yo soy de Aguascalientes, entonces nunca lo verbalizamos así, pero indudablemente teníamos como esta referencia de la gran soledad en la gran ciudad, como dices, y que puedes estar en un contacto directo con las personas y sentirte tan solo como el que no lo tiene. Es decir, los otros personajes son tan solitarios como Julio. Sin embargo, lo juzgan y no entienden cómo él prefiere ganar poco dinero, no atender a las personas, estar al fondo de la tintorería doblando ropa. Pero también ellos a su manera son personas solitarias. También por eso planteábamos que todo se sintiera, aunque en estricto sentido no lo era, pero
que todos fuera como en el mismo barrio, ¿no? Es la tintorería donde van estos diferentes personajes. La escuela. La escuela, todo queda más o menos cerca para que él pueda seguirlos y regresarse caminando, aprovechar su comida y mejor ir a meterse a alguna casa y luego ya regresar, y que prefiere pasar ese tiempo así. Sí, yo inclusive llegué a dudar, estamos en la Ciudad de México, porque no se percibe así. Se percibe efectivamente como un barrio, pero efectivamente ves ciertas calles, ves ¿no? la forma en la que están delimitados los estacionamientos públicos, ¿no? Los lugares en la calle, claro, estamos en la Ciudad de México. Confieso que tardíamente, ya posterior del rodaje, me di cuenta que también había un reflejo de algo que me gustaba cuando leía ciertas crónicas o ciertas anécdotas de escritores o escritoras, inclusive mi mismo abuelo que llegaba acá, llegó en los 50 o inicios de los 60 y venía al comercio, y todos hablaban de las largas caminatas que había en la Ciudad de México, que si de repente estaban o se iban caminando de la del Valle hasta el Zócalo, y que ahora, aunque haya personas que lo hagan, pues no partiría uno de hacerlo por gusto, y parece que antes lo era. Entonces eso también creo que se introdujo de una manera inconsciente por añorar esa cosa de cómo era antes todo más caminable. Lo que sí es consciente es, por ejemplo, de que solo hay 2 personajes con celular y casi no hay uso de celular, y eso vuelve también como da un dejo de extrañeza a eso en la película. Como dices, no se siente la Ciudad de México, pero sí se siente una cosa como cercana de barrio, se siente la gran ciudad. No hay tantos celulares, hay un par, pero no es tan claro, y entonces no... Y la hostilidad tal vez de la gran ciudad. Sí. Por ejemplo, hay una escena que puede ser, digamos, no muy significativa, pero me parece que es sintomática, donde vemos a Julio caminando y de repente su sorpresa porque viene un personaje que podría ser un secuestrador, un delincuente, quién sabe. Digo, el espectador reacciona de esa manera, y eso nos habla de que puede ser en esa oscuridad en donde él se mueve, una ciudad también ominosa. Sí, más los que vivimos en la Ciudad de México, me parece, o en grandes ciudades, ¿no? Donde andamos con esa paranoia que nos ayuda a sobrevivir. Y sin embargo, esa escena también tiene un momento muy coeniano, en el sentido del humor, de que pues al final no pasa nada, y también refleja de que él está perdiendo su superpoder, por así decirlo. Entonces ya no es tan invisible, ya está empezando a Anotarse. Yo quisiera preguntarte sobre el título de la película, porque si bien se llama Noches de Julio, también pudo haberse llamado Noches de Mara. O sea, esta situación que no queda explicada, tanto los antecedentes de él, de los que se habla, ¿no? Su habilidad, estos allanadores compulsivos, estos cleptómanos, que su cleptomanía obedece a estas razones que ya hemos estado platicando. Pero ¿de dónde viene esta historia? ¿De dónde surge para Garibaldi esta pues especie de personajes inusuales que nos están presentando? Pues digamos que nos interesaba hablar de personas. Yo más o menos recuerdo, porque esto ya hace más o menos de cuando empezamos, fue hace 7 años, wow, casi 8. Desde el inicio en sí de empezar a hablar y antes de que ella empezara a escribir algo, que fue un trabajo muy en conjunto, estábamos muy pegados, colaborando, digamos, en crecer la historia. Y las cosas que recuerdo es que nos daba como curiosidad la vida de estas personas. En algún momento dado decía yo, por ejemplo, un velador, ¿no? Porque al final, pues, como qué es lo que pasa por la mente de alguien que no tiene que dormir. Es decir, empezó por ahí y nos daba mucha curiosidad este tipo de personajes. Después ya íbamos aterrizando, yo empezaba a ver películas, me acuerdo que ya tiempo después, ya con el guión ya bastante avanzado, llegué a ver el de Sexo, Mentiras y Video, que también fue una influencia la película, y darme cuenta que el personaje de James Spader, ¿sí? La ópera prima de Soderbergh, el personaje de James Spader pues tiene muchos puntos en común. Viste casi igual todos los días, ¿no? Está grande, pero de edad para comportarse de una manera como extraña, pero él está cómodo así. Graba conversaciones sobre sexo, pero nadie teniendo sexo, pero es una manera de acompañarse en su soledad. Es decir,
empezó por ahí, por tratar de entender a un personaje que no viviera con el contexto de lo que comúnmente se cree. Uh-huh. Y el título, nada más, para contestar eso, no fue, Claudia llegó un día con el título y era, nada más decidimos si era Las Noches de Julio o Noches de Julio. Y bueno, pues el contexto de lo que implica las noches, lo que pasa durante la noche, aunque en realidad ellos dos hacen lo que hacen día o noche. Sí. ¿No? Entonces también tienen su sentido más metafórico, porque también en la película concretamente pues ya es un ocaso lo que está viviendo Julio. Tuvo mejores épocas metiéndose en las casas y ahorita ya va un poquito más de capa caída, ¿no? Sí, pero sí conserva su habilidad. Sí. Eso sin duda. Axel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quisiéramos que compartieras, no sé si tienes algún comentario final que decir, y además mencionar dónde se va a exhibir la película, si existen redes sociales, ¿qué más nos quieres compartir? Pues nada, que ojalá y les guste mucho y la recomienden. Creo que es una película que está, aunque a primera vista no parezca, pero sí conecta mucho con las preocupaciones de mi generación y de un poquito más arriba, digamos, ¿no? Y ver el miedo que es la soledad y cómo lidiamos con eso, como otras personas no quieren tal vez entender. Y eso, tal vez verse conectados de alguna manera. Las redes de la película son, en Instagram es @nochesdejulio, en Twitter es @nochesdejulio_mx, en Facebook también está como Noches de Julio, y mi cuenta personal en Twitter es @axelmichael. Se exhibirá en Cineteca y Circuitos Culturales, en Cine Tonalá, en City Cinemas, en Cinebox, en algunos lados en provincia, y ahí en las redes vamos a estar dando los detalles y horarios. Perfecto, y por supuesto que en el post de este episodio vendrán acompañadas ese tipo de información que además nos gusta estar pues republicando mientras la película está siendo exhibida, sobre todo en sus primeras semanas. Así que muchísimas gracias, Axel Muñoz, por habernos acompañado. Gracias también, no solamente por habernos acompañado en este episodio, que rebasa ya los 1000, pero durante todo el tiempo que muy amablemente y muy generosamente nos has brindado como escucha también de este espacio. Muchas gracias, encantado siempre de escucharlos. Muchas gracias. Pues Roberto Ortiz. Pues hasta la próxima y muchas gracias. Y un servidor, nos despedimos, agradecemos a nuestro productor Uriel Valdés, a todo el equipo de Cinemanet y de Disruptiva, y los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.